Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Xochitlalia Arévalo Sánchez. Soy estudiante del doctorado en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO. En esta breve cápsula voy a tratar de hablarte acerca de tres temas importantes: perspectiva de género, etnicidad y masculinidades indígenas. Si bien son temas amplios, a grandes rasgos te hablaré de estos conceptos, pero también voy a brindarte algunos ejemplos para poderlos entender de forma un poquito más sencilla. Si este tema es de tu interés, en la descripción podrás encontrar las referencias bibliográficas que empleé para realizar este video. Bien, comencemos. ¿Qué es la perspectiva de género? De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, esta se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres que son justificadas con base en las diferencias biológicas, y así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear acciones o condiciones que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Por otra parte, Salguero menciona que la perspectiva de género permite analizar y comprender las particularidades que definen a hombres y a mujeres de manera específica, reconociendo sus semejanzas y diferencias. ¿Qué ejemplos podemos encontrar de esto al respecto? La perspectiva de género la puedes emplear en todos los ámbitos de tu vida, por ejemplo, en lo familiar, haciendo conciencia de que la mujer no es la única que tiene el deber de criar a los hijos o de realizar los quehaceres de la casa. Lo pueden hacer hombres, mujeres, hijos, todos los que viven en ese hogar. También en lo laboral, hablando de mujeres y hombres indígenas, invitarlos a que participen más y a que también reconozcan que tienen las mismas oportunidades y derechos que el resto de la población. Por ello, se deben de tener más oportunidades para esta población en cuanto a los accesos a servicios públicos y educación. Y en lo cultural, si bien los pueblos indígenas son un gran aporte a nuestro país, también ellos deben conocer otras culturas, también ellos deben de conocer lo que existe alrededor, pero principalmente deben entender que pueden convivir con esas culturas, ¿no? Es importante entender que la perspectiva de género no solamente se queda en reconocer estas diferencias. La intención de la perspectiva de género es trabajar en conjunto, tanto hombres como mujeres, y hacer que estas diferencias nos enriquezcan para mejorar la sociedad. Ahora, hablemos un poquito de etnicidad. Victoria Pedrota define la etnicidad como un elemento distintivo de numerosos grupos sociales que esgrimen un apoyo para lograr el reconocimiento de derechos civiles, educativos, políticos, territoriales, y que por otra parte pueden integrarse para dar sentido de identidad y pertenencia a estos pueblos. Bien, México cuenta con una extensión en culturas indígenas. De acuerdo con el INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, existen 68 pueblos originarios que aportan 364 lenguas indígenas. A modo de contexto, en la ciudad de Querétaro, por ejemplo, existen tres pueblos indígenas predominantes: el otomí, el náhuatl y el mazahua. De acuerdo con el INEGI, esa población en el 2020 era de 31.383 habitantes en el estado de Querétaro. De cada 100 personas en México que hablan alguna lengua indígena, 12 no hablan español. Imaginen la falta de oportunidades para estas personas, porque no solamente es importante hablar de perspectiva de género, también nosotros debemos de fomentar los valores de justicia, equidad, igualdad, fomentar la cultura de la denuncia ante este tipo de situaciones donde no se hace valer los derechos ni la perspectiva de género para los pueblos indígenas. Si tú trabajas en el ámbito educativo, pues en tu escuela también puedes tomar acción y apoyar a las personas indígenas o a tus estudiantes si son indígenas. Con esta información analizada, considero que a pesar de la riqueza cultural y lingüística que tenemos, no somos capaces de valorarla, ya que en algún momento, por experiencia, he conocido historias donde a los pueblos indígenas se les segrega, se les discrimina por costumbres, tradiciones, por su color de piel, por su forma de vestir. Y es por ello que yo insisto en esta ocasión en el fortalecimiento de los valores, pero también en el fomento del pensamiento crítico, no solo en los estudiantes, sino nosotros en sociedad, pues lamentablemente muchas veces hemos sido espectadores
de situaciones de clasismo y racismo hacia estos pueblos indígenas, hacia las personas de tez morena, por ejemplo. Y pues no reconocemos tampoco que ellos nos pueden enseñar de sus costumbres y tradiciones que son muy valiosas. Y esto me lleva al siguiente punto, me lleva a la construcción de las identidades masculinas y femeninas al interior de las poblaciones indígenas. De acuerdo con Rosario Castellanos, en su cápsula informativa de YouTube sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas, menciona que en las comunidades se aprende a comportarse de acuerdo al sexo. Por regla general, hombres y mujeres tienen tareas y derechos diferentes. Es muy importante hablar de cómo se relacionan estas costumbres con los derechos indígenas de las mujeres y con los derechos humanos en general, pues estos derechos no solo son asunto de las mujeres porque pues interesan a toda la comunidad, cada quien juega roles diferentes. Y en este sentido, también la construcción de masculinidades indígenas lo rescata Salguero, pues están en estrecha relación con sus prácticas socioculturales como la familia, el trabajo, la comunidad, donde pues también hay prácticas ya performativizadas y que se pueden ir actualizando en formas de participación que los hombres llevan a cabo a través de estas actividades cotidianas, generalmente bajo condiciones muy precarias de empobrecimiento, de marginación, discriminación o inequidad. Y no solo son heredadas por procesos de colonización, sino que se van arrastrando las mismas prácticas con el paso de las generaciones. Si hacemos un análisis de estas aportaciones teóricas, la de Salguero, la de Rosario Castellanos, pues ambas coinciden un poco en esta construcción de identidades. Sin embargo, pues el hecho de ser indígena recrudece la situación de estos pueblos al estar en situaciones de pobreza extrema, y la falta de acceso a la educación o a los servicios básicos sensibiliza mucho en la cuestión de su estatus, su estilo de vida. En México, estos pueblos no solamente hablan su lengua materna, el simple hecho de comunicarse con la población hispana atenúa estas dificultades. Y aunque el sistema educativo poco a poco ha estado incorporando las lenguas indígenas en sus contenidos o en la currícula educativa, muy poco se habla de aprender estas lenguas indígenas. Seamos sinceros, ¿quién de ustedes verdaderamente se ha interesado por saber cómo se dice alguna palabra en náhuatl o en otomí, retomando el ejemplo de Querétaro? Conocemos que muchas de nuestras palabras, por ejemplo, vienen de esas lenguas, pero ¿qué hemos hecho para preservarlas? Tristemente en nuestro país se habla mucho del reconocimiento a los pueblos indígenas, de la ardua labor que debemos hacer por hacer valer sus derechos, de defenderlos, pero difícilmente se habla de que nosotros como población nos adaptemos también a las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, nos sensibilicemos y sobre todo hagamos conciencia de respetarles esas tradiciones, ¿no? Ahora, todo lo anterior me puede llevar a explicar por qué resulta difícil ser hombre y principalmente ser hombre indígena. Nuevamente voy a traer a colación el texto de Salguero porque ella explica que cuando a los hombres indígenas se les pregunta, ¿y para ti qué significa ser hombre? Ellos han dado significados contradictorios, un tanto cambiantes en función a las particularidades de la vida, en función a las condiciones, circunstancias o recursos que ellos mismos tienen. Pues estos significados, aparte de que no son fijos, pues se van construyendo y reconstruyendo. Para algunos, por ejemplo, ser hombre es el que toma la iniciativa, el que forja las metas, el que provee económicamente, aun cuando la pareja puede que sea la proveedora, el que asume la responsabilidad del cuidado de la familia, la casa y los hijos, y el que resuelve todo. Y esto pues no solamente lo aprenden de pequeños. Salguero menciona que esto también lo aprenden principalmente ya en el matrimonio o en la unión libre ya con sus parejas. Ahora, para cerrar esta cápsula, me gustaría invitarte a la reflexión. ¿Cómo te comportas cuando ves a una persona indígena vendiendo en tu ciudad, comunidad, en tu estado? ¿Cómo te diriges a estas personas? ¿Alguna vez te has interesado por saber más acerca de sus costumbres, su lengua o sus tradiciones? Desde tu posición, si es que eres profesionista, ¿te has preguntado qué puedes hacer tú para hacer valer los derechos indígenas? ¿O qué puedes hacer ante una situación de injusticia hacia esas personas?
Desde mi postura como profesionista, es importante expandir este conocimiento con las personas que están a mi alrededor, no solamente con los profesionistas, no solamente con mi familia. Es difundir esta información, es involucrarme en la participación de políticas públicas, de proponer, de impulsar el ejercicio de los derechos humanos tanto para hombres como para mujeres. Y si tienes la oportunidad de acudir a comunidades, de conocer cómo son las costumbres, las tradiciones, difundirlas y también invitarles a estas personas a que conozcan sus derechos. No todos tienen la facilidad de conocer cuáles son sus derechos humanos, cuáles son cuáles son, cuál es lo mínimo que deben tener para poder acceder a oportunidades. En caso de que tú no puedas hacer eso, pues yo te invito a difundir contenidos como este o te invito a informarte más sobre este tipo de cosas para que al final del día construyamos una sociedad donde no solamente estemos sensibilizados en razón a estos temas, también podamos construir y compartir. De mi parte es todo y agradezco mucho que hayas llegado hasta aquí. Si te gustó este video y estás interesado en aprender sobre estos temas, yo te invito a mirar la descripción aquí abajo y también a que te informes un poquito más. Que tengas linda tarde. Hasta pronto.